Buenas tardes a todos. Nos demoramos un poquito porque estábamos probando la presentación. Bueno, este va a ser el tercer y último encuentro sobre abordajes en enfermedades transmisibles por transfusión. Y hoy va a estar a cargo de esta presentación la bioquímica María Teresa Orofino del Centro Regional Mar del Plata, que va a abordar el tema del VIH. Y la segunda charla, que es sobre HTLV 1 y 2, le agradecemos a la bioquímica Analía José, que tuvo un inconveniente familiar y nos dejó grabada la charla, así que la vamos a subir directamente al canal de YouTube para después hacerle las preguntas por el Classroom o a su mail personal, que también nos lo dejó. Así que bueno, bienvenida María Teresa. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, hoy me toca hablar de HIV, esta infección eh, que bueno, que tenemos que obviamente investigar, estudiar como parte del tamizaje en los bancos de sangre. Bueno, primero unas generalidades con respecto al virus. Como lo vemos acá, es una partícula de 100 nanómetros con una envoltura con una serie de proteínas en las cuales destaco la glicoproteína 120 y la 41, eh, la proteína integrasa, también conocida como P31, incluida en la nucleocápside, la transcriptasa reversa, una enzima muy importante que desempeña un rol importante en la función viral. Este virus es un lentivirus que pertenece a la familia Retroviridae, conocido como retrovirus porque tiene un material genético constituido por dos cadenas de ARN. Formando parte, mejor dicho, de la cápside, se encuentra la proteína P24, también de importancia no solo para el virus, sino para nosotros que hacemos screening y para las confirmaciones, ¿no es cierto? En la siguiente diapo podemos ver los tipos de HIV conocidos, el 1 y el 2 principalmente, y bueno, los únicos conocidos hasta ahora en realidad. Y dentro del tipo HIV1 tenemos los grupos M, N, O y B, y dentro del HIV2 tenemos solamente un grupo, el A1. Con respecto al grupo M, podemos hablar de 9 subtipos conocidos, eh, mencionados con las letras del alfabeto, A, B, C, D, F, G, H, J y K. Dentro de estos subtipos cobran relevancia los tipos B y F, particularmente el F por encontrarse en Argentina y el B porque se lo puede encontrar en América y en Europa. También hay subtipos dentro del grupo A y del grupo F, como pueden ver en esta gráfica, y también dentro del grupo M las formas circulantes, recombinantes circulantes, y otras formas recombinantes únicas, identificadas como RF. Estas formas surgen de la recombinación de fragmentos genómicos de los distintos subtipos. Resalto del tipo HIV1 los grupos M y O porque están involucrados en la detección y confirmación. Bueno, no pasa a la siguiente. A ver, ahí. No me pasa a la siguiente diapo. Venía bien y ahora no sé por qué no pasa Probablemente a las... con el Enter. ¿Cómo? Con el Enter. No, no pasa. Recién solo con el cursor pasaba, pero ahora no. Las fichas del costado del teclado. En eso voy. A ver.
A ver si minimizo, capaz que es probable. No, no sé por qué no me está alzando el cursor. La otra vez pasó lo mismo. Ahí está, ahí está. Ahí va. Con la ruedita del mouse lo estoy logrando. Ahí está. Bueno, con respecto a los grupos 1 y 2, el grupo 1, tengo varias pantallas aquí abiertas, perdón. El grupo 1 tiene mayor prevalencia en más del 95% de, ¿no es cierto?, en el mundo, tiene mayor distribución mundial, más virulento, más transmisible y con mayor número de variantes. En cambio, el HIV-2 tiene menos relevancia porque está circunscripto a África Occidental, tiene una progresión lenta la infección, es menos transmisible, tiene menor tasa de transmisión vertical y el tratamiento en algunos casos ha resultado inefectivo con algunos fármacos. O sea que podemos decir que nos ocupa y nos preocupa sobre todo el HIV-1 a nosotros. Con respecto al ciclo de vida del virus, bueno, tiene varias etapas. En una primera etapa el virus se va a funcionar a las células que son target para ellas, para estos virus, que son las células que tienen CD4, el receptor CD4. Y las principalmente, mejor dicho, este receptor CD4 se encuentra en los linfocitos T, pero también en macrófagos, astrocitos y células dendríticas, por lo cual el blanco de estos virus no van a ser solamente los linfocitos T. En un primer paso el virus entonces se va a fusionar a través del contacto de la proteína GP120 al receptor CD4 de esta célula. Una vez que fusiona y se combina con ellas, entonces puede ingresar no solo su material genético, sino también todas las enzimas que lo constituyen, como integrasas, la transcriptasa reversa y otras proteínas. Una vez que está dentro del citoplasma de la célula huésped, la transcriptasa reversa propia de este virus va a ejercer su acción sobre el ARN viral y lo va a transcribir en ADN. Una vez que se convierte en ADN, atraviesa la membrana nuclear y se va a integrar, gracias a esa proteína de la que hablamos, la P31 o integrasa, al ADN de la célula huésped, constituyéndose en lo que se llama un provirus. Luego, finalmente, este ADN se va a transcribir con material de la célula huésped y van a ser liberadas cadenas de nuevo ARN, que es usado como genoma, productor de proteínas que luego van a formar parte incipiente de este virus, ¿no es cierto? Entonces, en un siguiente paso, ese ARN nuevo del virus, más proteínas que se mueven hacia la superficie celular, constituyen lo que se llama un HIV inmaduro, una forma inmadura del virus. Hasta que finalmente se produce la gemación, luego de procesos que involucran cortes en las proteínas más largas primeramente formadas, y la partícula viral ya madura es la que se libera hacia la circulación. Bueno, con respecto al virus, hasta ahora, bueno, el ciclo viral, que no es menor su importancia en el proceso infeccioso, pero también como generalidades les voy a comentar estas cuestiones que me parece importante tenerlas presentes en todos los laboratorios. El virus tiene una estabilidad de algunas horas a un pH entre 3 y 10. Es sensible a ciertos desinfectantes, como por ejemplo el etanol al 20%, aunque lo reduce ligeramente los títulos, por lo cual se recomienda el etanol al 70%, logrando una inactivación ineficaz cuando lo aplicamos por varios minutos. Esto es importante destacarlo porque a veces tenemos la costumbre de hacer una desinfección rápida y bueno, y no lo dejamos actuar para lograr una inactivación eficaz.
También se puede usar isopropanol al 50%, formaldehído al 4%, ácido peracético. También los detergentes fuertes como el dodecilsulfonato de sodio o el tritón son agentes que inactivan a este virus. Luego voy a pasar esta. Antes voy a hablar del tiempo de vida media del virus en sangre y en plasma, porque esto nos incumbe, ¿no es cierto?, a todos los que trabajamos en banco de sangre y en los laboratorios, por supuesto, también. A la temperatura corporal, el virus tiene un tiempo de vida media de aproximadamente 2 días. A 4 grados, aproximadamente un mes. Entonces, tengamos que en cuenta que en una donación de sangre solo se espera una reducción del título de 1,5 vidas medias con una carga viral aproximada de 100.000 partículas por mililitro al final de la vida útil de la bolsa, ¿no es cierto?, que va a estar almacenada hasta 6 semanas a 4 grados. Teniendo en cuenta que una dosis infectiva humana corresponde a aproximadamente 500 a 1.000 partículas del virus, una pequeña cantidad de sangre transfundida es suficiente para transmitir la infección, aunque la literatura reporta algunas excepciones en algunas ocasiones. Pero bueno, esto no es un tema menor, por eso la importancia del screening. ¿Cómo se transmite el virus? Bueno, todos sabemos que la principal vía de transmisión es la vía sexual. El contacto sexual sin protección reporta el 98% de los casos. En Argentina podemos decir que hay una mayor prevalencia al promedio en algunos grupos claves como son el grupo de mujeres trans o varones que tienen sexo con otros hombres, las y los trabajadores sexuales. También el sexo anal es el tipo de sexo más riesgoso para contraer o transmitir el virus. Tengamos en cuenta que aún en la fase asintomática, la carga viral puede descender a menos de 10 copias por mililitro o a niveles indetectables. Sin embargo, en esta fase, tanto en la sangre como en las secreciones cérvico-vaginales o los fluidos seminales de las personas infectadas van a seguir siendo infecciosos. También, obviamente, se transmite por sangre y órganos trasplantados. También elementos contaminados, agujas, jeringas, hojas de afeitar, alicates, piercing y agujas para tatuar. También la vía materno-fetal es importante, vía de transmisión, sobre todo a partir de la semana 12 de la gestación, aunque la transmisión ocurre predominantemente en un 90% de los casos en el último trimestre y particularmente poco antes o durante el parto. También otra vía de transmisión es la leche materna. Con respecto a lo que destaco entre corchetes, el tema del consumo de alcohol o drogas antes del sexo generan una condición en la persona que consume que no le permite el control de sus actos, pudiendo llevar a un sexo no seguro, no cuidado, no preservado. Y estas son conductas de riesgo que hay que tener en cuenta en el caso que uno tuviera que aconsejar a una persona o cuando uno sospecha, en algunos casos, transmisión. Con respecto a la respuesta inmune, ya vamos a ver qué es lo que pasa en sangre, ¿verdad? Pero podemos decir que después de entre la tercera y la sexta semana del inicio, que coincide con el inicio de la respuesta inmune humoral, se pueden observar algunos síntomas clínicos que son variables en la mayoría de las personas infectadas, como fiebre, agrandamiento de ganglios linfáticos, fatiga, malestar general, erupción cutánea con lesiones pequeñas, solo ligeramente elevadas, y algunos síntomas o síntomas simplemente gastrointestinales. Como verán, algunos síntomas son totalmente inespecíficos o podrían pasar tranquilamente como otra situación o como producto de otro agente infeccioso. Ahora sí, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar como bioquímicos y como médicos para poder detectar el proceso, alguna etapa del proceso infeccioso en una persona de riesgo o no, que lo sospecha, ¿no es cierto?
bueno, nosotros en los bancos de sangre lo tenemos que hacer como parte del tamizaje diariamente a todos los donantes, sin pensar su condición inicial. Por lo pronto vamos a ver que en las primeras 24-48 horas no vamos a detectar el virus en sangre. En esta etapa que se denomina fase o periodo de eclipse, por esta situación, porque no está en sangre, el virus en realidad se está replicando en las células CD4 positivas, principalmente las que están en la zona de contacto, ¿no? En las mucosas, como son macrófagos, células dendríticas y posteriormente linfocitos, pero principalmente en este periodo en las células que les mencioné. Como no hay viremia, no es posible la detección de ninguna manera, con ningún método. A partir de las 48 horas aproximadamente ya es posible la detección del virus utilizando técnica de detección de ácidos nucleicos, y hasta el día más o menos 7 post-infección, y luego es posible la detección de antígenos del virus, particularmente el P24. Este periodo es el que denominamos periodo de ventana, es decir, podemos hacer la detección viral o de los antígenos que forman parte del virus, pero no podemos detectar todavía anticuerpos. La seroconversión se produce aproximadamente en una persona sana a los 15 días y los primeros anticuerpos en aparecer son las inmunoglobulina A. Luego aparece la inmunoglobulina M, que dura estos dos periodos cortos de tiempo en circulación, y finalmente hace su aparición la inmunoglobulina G. Son los anticuerpos de memoria, que eso sí van a persistir a lo largo de la vida. Es importante destacar que lamentablemente ninguno de los anticuerpos son neutralizantes. Por eso es que este virus escapa al sistema inmune de muchas maneras. Y por más que haya anticuerpos, bueno, la respuesta inmune no alcanza, no es suficiente para neutralizarlo y se propaga. Incluso el virus tiene la particularidad de permanecer en las células que les mencioné de forma latente. Eh, por eso es tan importante la detección temprana para que el paciente o donante pueda recibir tratamiento. Única forma de bajar la carga viral y bueno, darle calidad de vida al paciente o donante. Esto es importante, quería destacarlo, que las personas que viven con HIV y están en tratamiento con medicación antirretroviral puede alcanzar una carga viral indetectable, es decir, logran disminuir la replicación del virus y la concentración en sangre disminuirla a niveles que son no detectados por los análisis convencionales. Incluso hasta aproximadamente por 6 meses se dice que no lo transmiten por la vía sexual. Eso es lo que se ha logrado con los TAR. Pero cuidado, no significa que no lo transmiten por sangre. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces se presentan algunas personas a donar sangre teniendo en cuenta de que su situación es de no detectable, sus resultados son no detectables, pero nosotros sabemos que sí podrían transmitirlo por esta vía. Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta cuando se hace el interrogatorio al donante, ver de qué paciente se trata. Nosotros tenemos como algoritmo de trabajo en la primera muestra, la que nos ingresa para tamizaje, hacer la determinación utilizando el reactivo combo de HIV, ya sea por quimioluminiscencia o por ELISA, según la disponibilidad de reactivos. Esto significa que al mismo tiempo podemos estar detectando el antígeno y o el anticuerpo. ¿Qué resultados podemos obtener? Bueno, un resultado con un RP menor a 0,9, para lo cual eso significa un resultado no reactivo para nosotros. Ahora, cuando el resultado es igual o mayor a 0,9, lo consideramos indeterminado hasta tanto no repetimos del tubo y abrimos la bolsa de plasma para hacer la correlación con la identidad del tubo.
se tienen que corresponder a ambos tubos. Si los dos resultados son coincidentes y el RP es igual o superior a 0,9, entonces informamos reactivo y solicitamos la segunda muestra, la nueva muestra. Por supuesto, los hemocomponentes se descartan. Y acá quiero hablar un poquito de lo que significa RP. RP entonces es la relación de positividad, el cociente entre la señal de la muestra, que para el caso de que estemos trabajando con ELISA es la densidad óptica de la muestra, dividido el punto de corte o cutoff, que es este valor se calcula utilizando una fórmula que encontramos en el inserto del kit de reactivos. Esto lo determina el fabricante. Y nosotros lo que hacemos es calcularlo. Generalmente esta fórmula involucra los valores de absorbancia de los controles negativos y o los positivos. En el caso de quimioluminiscencia, este valor de corte para HIV es 1, así que el resultado que nos emite el equipo de la muestra, por eso la S de sample, es ya el resultado, o mejor dicho, la relación de positividad. La comunicación con el donante se hace a través de un telegrama y para que asista al consultorio y donde se va a hacer la extracción de la segunda muestra. Tengamos en cuenta que, bueno, como se trata de HIV, todos sabemos el impacto que genera un resultado como este. En el caso de los médicos, las doctoras que trabajan con nosotras, ellas conocen el resultado y aquel que puede ingresar al sistema, como los otros médicos de las postas, pueden ver de qué valor de RP se trata en la primera muestra, por lo cual es muy importante el asesoramiento y la consejería a este donante al que se le va a tomar nueva muestra para prevenir contagios, la transmisión de la infección a otras personas. Y por supuesto las precauciones que debe tener, como cuidar también su salud, porque si está infectado corre riesgo, porque ya sabemos lo que significa esta infección, que es inmunosupresora, hasta tanto reciba el tratamiento. Entonces se hace la extracción de la segunda muestra. En la segunda muestra volvemos a repetir la prueba con este reactivo combo. Lo mismo si el RP es menor de 0,9, se considera el resultado no reactivo. Si es mayor o igual a 0,9, entonces se confirma la reactividad de la primera muestra. En el caso nuestro, y bueno, que tenemos disponibilidad de reactivos para hacer confirmatorio o test suplementario, como los llamamos ahora, hacemos DIA o Western blot. DIA significa inmunoensayo en línea o en tira, como decimos nosotros. También el Western blot, la diferencia radica nada más que en las proteínas que tienen pegadas las tiras. En el caso del DIA son péptidos recombinantes y en el caso del Western blot son antígenos virales. Entonces, si en la muestra hay anticuerpos presentes, esta prueba va a dar positiva, porque esos antígenos son específicos y tenemos varios pegados en la tira. No así en el kit de reactivos no están presentes todos los antígenos que podemos detectar, en este caso haciendo un procedimiento de, ¿cierto? Un inmunoblot. Entonces, si da positivo, podemos decir que hay anticuerpos presentes en la muestra contra el virus. Obviamente, como les dije, también puede haber antígenos, no lo sabemos, porque cuando da reactivo puede ser por uno o los dos. Entonces, sí o sí, y porque por supuesto es mandatario conocer la carga viral del donante. Nosotros no lo hacemos, esto es un dato que recomendamos, digamos, nosotros recomendamos esta técnica cuando hacemos el informe. Con respecto a un resultado negativo del IA o Western blot, también no es determinante, porque entonces en ese caso podríamos decir que la reactividad no se debería a anticuerpos o está dentro de lo que contemplamos como falsos negativos, pero puede estar presente el antígeno. Entonces sí o sí nuestra recomendación es repetir utilizando técnicas para detección de ácidos nucleicos, biología molecular. Y si el resultado es indeterminado, bueno, ahí estamos entonces en la disyuntiva de si hay anticuerpos o no, si son específicos o no. Este es un resultado que siempre nos deja a todos en una zona gris, pero bueno, volvemos a lo mismo. Al utilizar un reactivo combo,
esa reactividad podría deberse al antígeno y lo que detectamos acá como indeterminado, que es cuando aparece una banda inespecífica, podría deberse a otro tipo de anticuerpo, pero no podemos descartar que no esté el antígeno. O sea que en los tres casos la recomendación es hacer biología molecular. Con este resultado, que es el que le vamos a las médicas de acá de nuestro centro, bueno, la recomendación, y esto es lo mismo y es válido como para también sífilis, como lo mencionó Claudia en la clase anterior. Importantísimo, la contención. Vuelvo a repetir, este no es cualquier resultado, como podría ser de otro parámetro bioquímico. Impacta de otra manera en las personas. Entonces, la contención, el asesoramiento y la conserjería son muy importantes. Y en esto hace mucho hincapié la nueva ley de respuesta al HIV, así se llama la ley nueva. Es la ley 27.675, sancionada en el año 2022, que reemplazó a la famosa ley de SIDA. Esta ley, que se llama así, de respuesta integral al HIV, a las hepatitis virales, a la tuberculosis y a las infecciones de transmisión sexual, tiene una mirada más integral con respecto a esto, a esta infección en particular, abarcando tres ejes, tres enfoques que son diferentes pero complementarios para dar una respuesta eficaz a la persona, al paciente donante. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es la, el asesoramiento en todos los aspectos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando la persona desconoce que esta infección hoy tiene tratamiento, que ya no es más una enfermedad mortal, sino una infección crónica cuando está en tratamiento esta persona. Entonces, el enfoque de la ley es integral desde la perspectiva de derechos y interpela a todos los sectores de salud, no solamente al médico, sino también al bioquímico, y esto quiero aprovechar a destacarlo porque en el caso nuestro no es solamente si estamos en un laboratorio, ¿no es cierto?, análisis clínicos, eh, solo entregar el resultado, sino también asesorarlo con respecto a, bueno, las formas de cuidado, de prevención y dónde debe concurrir, cómo, a qué tiene que hacer, cuáles son los pasos a seguir a partir de este resultado. Aconsejarlo, guiarlo para que no se pierda en el sistema de salud, más allá de que nosotros tenemos la responsabilidad en el banco de sangre de cargarlo al CISA. Y, pero no podemos dejarlo, digamos, sin el asesoramiento y la contención adecuada, porque este paciente podría tomar alguna decisión poco acertada, algunos por miedo ni siquiera concurren al centro de salud o al infectólogo por miedo a lo que pueda suceder, ni hablar si tienen que enfrentarse a su ambiente laboral o a su ambiente familiar, ¿no es cierto?, con este resultado. Desde el punto de vista médico, por supuesto, cabe todo esto y sí la derivación al infectólogo. Bueno. Bueno, con respecto a los falsos negativos que pueden presentarse, bueno, tiene que ver con la situación de fase inicial de la infección hasta que se produce la seroconversión, pacientes con tratamiento inmunosupresor, trasplantados de médula ósea, personas con alteraciones de los linfocitos B, pacientes con hipogamaglobulinemia, pacientes infectados por tipos distintos de HIV que no podemos detectar por el método que usamos dada su base antigénica, o bien por un error en la identificación de la muestra. Tema no menor, pero puede ocurrir. Falsa reactividad. Ahora, también como existen falsos negativos, también falsos reactivos, y esto puede deberse a la base antigénica que estamos utilizando, que puede cruzar con algunas situaciones que vamos a ver ahora, como, bueno, la inactivación de las muestras por calor, los errores en la identificación muestras, hemólisis, por eso destacamos tanto la importancia de una muestra totalmente límpida, el aspecto lipídico de la muestra es algo que debemos revisar y no procesar una muestra con estas características, tampoco si detectamos que está contaminada con bacterias, visiblemente, ¿no? Las mujeres multíparas, también los hemodializados, multitransfundidos,
pacientes con hepatitis alcohólica, personas con infecciones agudas por otros virus, como herpes y hepatitis B, también los vacunados frente al virus de la hepatitis B y vacunados contra el influenza virus. La famosa vacuna, perdón, para la gripe podría ser un factor, por eso un factor de entrecruzamiento en el resultado, dando un falso resultado reactivo. Por eso el diferimiento del donante es importante. Pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso diseminado, personas con anticuerpos frente a diversos antígenos HLA. Bueno, acá en esta diapo les muestro una foto de lo que sería una corrida, un día Western Blot. En este caso son tiras de Western Blot, donde vemos las bandas que resultan luego de incubar la muestra con las tiras y obviamente con reactivos que tenemos que poner para que se produzca el desarrollo de estas bandas. Finalmente las vemos coloreadas y las comparamos con el control, por supuesto negativo y positivo, y en función de eso informamos si es positivo el resultado o no y qué tipo de virus, si es el HIV-1 o el 2. También acá pueden ocurrir falsos positivos, como el caso de presencia de inmunocomplejos en el suero, por ejemplo, personas que tienen otras infecciones, personas que han sido vacunadas recientemente o padecen enfermedades autoinmunes o alergia, y por supuesto las condiciones de la muestra. Si la muestra no está en condiciones, no es conveniente hacer este test, como tampoco el de screening. Por eso insistimos tanto en la calidad de la muestra. Con respecto a nuestros resultados, bueno, esto es un poco a modo no ilustrativo, pero sí informativo para que tengamos noción del alcance de los resultados que van en concordancia prácticamente con lo que se habla a nivel Argentina y demás. Nuestros resultados entonces son los siguientes para el año 2024. El total de muestras analizadas fueron 30.800. Resultados reactivos para HIV fueron 37, encontramos 37. Esto significa un 0,12%, eso es 12 cada 10.000 donaciones. Así que imagínense, a cabo de un año, solo nosotros, en nuestro centro, más de 36 donantes con resultado reactivo. Para las segundas muestras concurrieron 24 personas y de esas muestras el 54% resultaron nuevamente reactivos, confirmados, entre comillas, con el test de Western Blot. Así que bueno, no es un resultado, estos datos no son menores ni para subestimar cuando informamos reactivos del banco de sangre. Tengamos en cuenta que el año pasado, el último reporte de Nación dice que en el mundo más de 37 millones de personas viven con HIV. En Latinoamérica se han registrado 2,1 millones de personas que viven con HIV. En lo que respecta a Argentina, el Ministerio de Salud, según el último boletín, entonces ha registrado unas 140.000 personas viviendo con HIV y un 13% que aún lo desconoce. Entonces, no es raro encontrar lo que les mostré anteriormente. Nuevos diagnósticos notificados por año, 6.400. A su vez, también hay que decir que en los últimos años, tanto en Argentina como en el resto del mundo, hubo un aumento sistemático de la incidencia de sífilis y de otras infecciones de transmisión sexual. Por lo cual, el hecho de que tengan sífilis no descarta la presencia de HIV, al menos no ahora, quizás más adelante. Entonces, a estar atentos con esta situación. En Argentina, los casos y las tasas de sífilis en la población general muestran aumentos sostenidos desde el 2015, que alcanzó en 2019 una tasa de 56,1 casos cada 100.000 habitantes. En el 2020 se produjo una caída pronunciada, con una tasa de 23,3 cada 100.000 habitantes, y en el 2021 volvió a marcarse el ascenso, llegando a 26,5 personas cada 100.000 habitantes. En nuestro centro, el año pasado registramos 192 resultados reactivos, esto es 6,2 cada 1.000 donaciones,
recibimos de estas 79 nuevas muestras, representando el 41%, de las cuales el 75% resultó reactiva. Vuelvo a repetir, ¿por qué traigo estos datos a esta charla? Porque más que todo para que estemos atentos. Que tenga sífilis no descarta la presencia del HIV, sobre todo si está en el periodo de eclipse o el periodo de ventana, sobre todo porque no estamos usando biología molecular. Entonces, no subestimar ni aún los valores de RP bajos, los que están alrededor de 1 o 2, que podría pensarse, o en algún momento se pensó, bueno, es muy probable un falso positivo. Si no hacemos algo más, no podemos decir eso. Y en los casos de ahora, perdón, en los casos de sífilis reactiva, incluso hasta con quimioluminiscencia, con más razón, más atención, más asesoramiento, más consejería al paciente donante. Bueno, nada más por ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Teresa, por la presentación y por respetar los tiempos. Le vamos Bueno, a dar la palabra a Daniel Ferrero de General Rodríguez, que te quiere hacer una sí, pregunta. cómo no. Daniel, Hola, buenas tardes, María. Te quería Bueno, consultar, vos dijiste que a partir de 0,9 lo consideran reactivo. ¿Y por qué sí. lo consideran reactivo y no zona gris o indeterminado? Porque por Porque definición bueno, reactivo es a partir de 1. claro, pero porque el 0,9 es una zona gris, como le llamamos Claro. nosotros, más o menos un 10% serían resultados que forman parte de la zona gris o zona indeterminada. Pero en virtud de lo que significa testear con reactivo combo, no podemos ponerlo como indeterminado. Si no hacemos algo más, no podemos ponerlo como indeterminado o negativo. Cabe, en nuestro caso, informarlo como reactivo. Ujú. Igual nosotros lo descartamos como zona gris, pero no lo informamos como reactivo eso. No, es decir, sí, porque vos tenés un 0,9. 0,9 para nosotros es reactivo. Para el banco de sangre, en términos de descarto no hemocomponentes, es reactivo. Y se Ujú. descartan los hemocomponentes. Y vuelvo a repetirte, ten en cuenta que es un reactivo combo, podría estar detectando el antígeno del virus. Sí, no, descartar 0,9, se descarta. Con 0,9 se descarta, obviamente. El claro. tema es lo que se le Lo que no pasa lo es que yo te digo, ¿cómo? Daniel, ¿ustedes en Sí, ese caso no le mandan carta al donante? nosotros descartamos la unidad cuando en realidad tenemos muy pocas zonas indeterminadas, pero nosotros Bien, descartamos la unidad y para nosotros, por definición, es no reactivo esa muestra. claro, Se para infor- se la nosotros, informa, se descarta y se informa zona gris esa muestra. ujú, Bueno, claro, quiero aprovechar, ahora le voy a dar la palabra a Mercedes, que también te tiene una pregunta, Teresa. Es sí, recordarles que en las nuevas normativas que van a salir de los algoritmos, recuerden que cuando uno cita al donante para esta patología, como el diagnóstico se hace por carga viral, eh, el trabajo en conjunto que se hizo con la dirección de VIH solicita a la dirección de VIH que no demoremos la derivación de ese potencial paciente, para nosotros sigue siendo un donante, pero bueno, y que se lo derive a un infectólogo para hacer carga viral cuando nosotros le tomamos la segunda muestra. Mercedes, no sé si estás conectada, si no leo tu pregunta. perdón, Laura, quería aclararle con respecto a lo de zona gris, 0,9 y demás. Tengamos en cuenta que serología y detección de infecciones transmisibles por transfusión no es matemática. Hay que tener en cuenta la posibilidad de, bueno, un valor de inicio frente a una infección, ¿no? Una infección incipiente con un bajo título de anticuerpos. Por eso para nosotros sigue siendo un reactivo a partir de 0,9. Más vale prevenir, descartar y evitar y estudiar más al donante paciente que tomarlo decididamente como no reactivo, como negativo.
Ahora sí, Laura, perdón. Hola, hola, ¿me escuchan? Presentate, Sí. Mercedes, sí, ¿qué tal? Sí, hola. ¿Qué tal, Mercedes, de la ciudad de Saladillo? Nosotros hemos recibido varios en el primer screening borderline, y luego de mandar la muestra, la segunda muestra, unos casos que, por ejemplo, daban en el Architect antígeno y anticuerpo, reactivo borderline con una RP de 1.4 y el inmunoblot negativo. ¿Esos son indeterminados o hay que Es seguir estudiando? negativo para anticuerpos, pero Sí, podemos concluir entonces que fue reactivo. Como les decía, al tratarse de un reactivo combo, no sabemos si es reactivo por los antígenos, por la presencia de antígenos o de anticuerpos, y o de anticuerpos. Si da no reactivo con los métodos LIA o Western blot, quiere decir que no habría anticuerpos específicos al menos, pero no estamos descartando la presencia de antígenos, o sea que sí o sí la indicación es biología molecular. bien, perfecto, gracias. No, de nada. Perdón, Graciela Martínez. Si no está en línea, te la leo. Dice, ¿siguen tomando 12 meses como periodo ventana inmunológico? Porque he visto que en algunas campañas difunden 6 meses. Como ventana inmunológica, 6 meses. Debe haber querido decir que cuando entrevistamos al donante, si tuvo Sí, alguna situación de riesgo, lo diferimos 6 meses o o 12 12. meses. No sé qué está haciendo las médicas en consultorio, porque yo particularmente no estoy en el consultorio y no te podría decir qué es lo conveniente, depende de la situación, si fue por un piercing, si fue por un tatuaje, si fue por algún proceso infeccioso o algún contacto o post-tratamiento de sífilis, por ejemplo, que lo convertiría en un donante de riesgo. Eso hay que ver la Te digo, normativa. Sí, Laura. normativas actuales, te contesto a la que preguntó, perdón, a Graciela, Sí. son 12 meses, porque nosotros no hacemos biología molecular, no tenemos NAT, entonces son 12 meses. Igualmente, en la actualización de las normas que está llevando a cabo el Instituto de Hemoterapia como órgano rector, se está reviendo, dado el periodo ventana de estas patologías, bajarlo a 6 meses y si tuviéramos NAT a 3. Pero hoy por hoy la norma nos dice, ante una sospecha de una enfermedad como el VIH, que son 12 meses de diferimiento. Claro, yo interpreté mal la pregunta, pensé que ante otra situación, no frente a un resultado como este. Te leo otra pregunta de María Antonia. Entre esas muestras con reactividad mayor a 0,9, ¿han tenido casos confirmados por NAT? No que sepamos nosotros, porque nosotros, ya te digo, no tenemos acá biología, no hacemos biología molecular y desde el consultorio se deriva directamente a infectología. Sí hemos Claro, tenido nosotros no resultados podemos con ver si RP altísimo y el Westerblot y el IA dan positivo con todas las bandas. Eso sí hemos encontrado. Muchos donantes. Nos llama la atención que lleguen a la donación pudiendo haber sido un caso detectado con el interrogatorio en consultorio. Pero bueno, también sabemos que existen los donantes que mienten, claro. ocultan o no se animan a autoexcluirse. Pero bueno, también es importante recalcar lo que decimos siempre, que la entrevista ya debería ser un método Un de filtro. screening antes de llegar a esa donación, ¿no? Está en la perspicacia y en la capacidad del que entrevista y de la formación. Bueno, si no tienen más preguntas, la liberamos Bueno, a, bueno. a María Teresa. Gracias, Eh, cualquier duda me la transmiten, no hay problema. Gracias a todos por bueno, participar. gracias. Bueno, y a Chao todos a les todos. decimos, hoy hacemos más corta la presentación, ya está subido en el canal de YouTube la presentación de la bioquímica Analía José sobre HTLV 1 y 2
y les transmito un mensaje de la doctora Laura González, que todo aquel que haya participado en esta capacitación, si quieren solicitar un hemotour por los centros regionales, bueno, escriban según sus regiones sanitarias y los centros regionales les abren las puertas para que vean esta metodología de trabajo que tienen las bioquímicas del Sistema Provincial de Hemoterapia. En el Classroom se van a subir unas preguntas, con eso cuando las contesten van a acceder al certificado de participación, y lo otro que les quiero comentar es que estas jornadas fueron auspiciadas y reconocidas por el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, en el certificado también va a figurar este reconocimiento, este auspicio que nos hizo el Colegio de Médicos. Bueno, por mi parte, me dejaron sola hoy, así que no tengo coequippers, pero gracias a todos, y el temario que les interese, estamos acá para unificar criterios, para actualizar, así que el que tenga alguna inquietud de algún tema, creemos que las próximas van a ser de procedimientos estandarizados, los POE, así que bueno, ahí esperamos a todas las unidades transfusionales que participen. Una de las disertantes va a ser la doctora Cooperman, y también tenemos disertantes de la provincia con mucha experiencia en la redacción de los POE. Laura, Así que bueno. Laurita. ¿Sí? ¿Quién me habla? Dos no hablamos, me parece. Sí. Yo, Cecilia Berman, y me parece que estaba... Sí, dale, Cecilia. Sí, ¿cómo andás? Bueno, no, a mí me interesaba escuchar el HTLV porque como es una infección viral que tiene un porcentaje muy bajo de infectividad a larguísimo plazo, estamos hablando de 10, 20 o 30 años, de enfermedades muy graves, entonces se me plantea, tengo justamente una donante que está en una zona gris, cómo encarar esta información a donante barra paciente. Viste que yo tengo básicamente una formación clínica y realmente informar a alguien que a lo mejor dentro de 30 años va a tener una leucemia o una parálisis flácida, bueno, quería ver qué podíamos compartir con eso, porque la verdad que estoy en un dilema ético. Bueno, mira, te va muy bien. Yo vi el video, la charla que subió Analía José, que ya la tenés disponible en YouTube, y lo que se aconseja es, valga la redundancia, la consejería médica y el estudio de familiares, o sea, investigar más sobre el origen de la familia, antecedentes de patologías neurológicas u oncohematológicas, según sea el HTLV 1 o 2. Está muy gráfico lo que presentó Analía, pero si querés esto lo charlamos después en privado, pero de una vas a tener que hacer una mejor entrevista de detalles familiares ya, y de última derivarlo o a un neurólogo, porque sí requieren estudios familiares, de genética familiar. Sí, perdón, Laura, sí, así es. Ese tema es muy importante porque, bueno, estamos en presencia de corrientes migratorias de las distintas zonas del país a otros lugares bastante distantes. De hecho, hemos encontrado, se han detectado casos de HTLV en Ushuaia. Uno diría, ¿qué tiene que ver si no es endémica en la zona y demás? Sin embargo, eran personas descendientes de otras que vivían en la zona norte, Salta, Jujuy. Así que no es tan improbable encontrar en el resto del país, más allá de las zonas endémicas, resultados reactivos. Por eso es muy importante el seguimiento. Más allá de que puede haber falsos positivos, y de hecho hay con RT bajo, pero tampoco descartarlo o subestimar ese resultado. Nosotros decimos que desde acá, desde el sector serología, cualquier resultado debe ser analizado en su contexto. Habiendo descartado que la muestra es buena,
y con una buena entrevista y con buenos métodos de detección no se puede subestimar ningún resultado. No, no, lo que Todo suma. Lo que yo digo, María, es que encarar a una persona, por más que sea dudoso, pero ya la pones en alerta. Digo, le arruina la vida en términos generales, porque decís, Claro, bueno, no pero, tenés nada, pero capaz que dentro de 30 años te agarras una leucemia o no, una bueno, parálisis. pero tampoco es que uno va a esperar 30 años, va a esperar a que tenga síntomas. En realidad, por eso el asesoramiento y una buena entrevista, como dijo Laura, una buena entrevista para evaluar las posibilidades de que ese resultado sea cierto y hacer seguimientos, o sea, la determinación, aunque sea una vez al año, si es que no tiene antecedentes familiares, no procede de la zona, de zonas endémicas, eso es lo adecuado. No tiene Perdón, ninguna... Cecilia, lo que no podemos evitar como equipo de salud es guardar una información que el día de mañana puede Claro, por afectarlo. O eso. sea, hay que decírselo. Sí, sí, Yo sé claro. que es una espada de Damocles, pero bueno, No, no. formarnos en esa información, darle números, darle estadísticas y decirle que esto puede como no puede pasar y que se encontró porque fue a donar sangre. Tal vez lo mismo que me digas el día de mañana si estudiáramos el Alzheimer y vos decís tengo una baja chance de hacerlo. Y bueno, pero el derecho a la información, ¿no? Entonces, Sí, vos no, se lo por planteás, eso. si después no quiere ir un genetista, no quiere ir un neurólogo, Sí, bueno, sí, sí, sí. Por eso lo planteo como un dilema. Yo ya sé que hay que decirlo, pero no cabe duda que cuando te tiran un diagnóstico así, es la paciente, la donante no tiene ningún factor de riesgo, bueno, es una persona conocida, porque viste, en los pueblos chicos se conoce todo el mundo, y no tiene familiares tampoco de riesgo, ni con enfermedades neurológicas, ni hematológicas. Entonces, bueno, sí, ya sé que hay que decirlo, pero bueno, se plantea esto, ¿no? Que te tiran un diagnóstico. el que no vaya a poder donar sangre nunca más, ya ahí un freno que tiene que saber el casa que porqué. llegó a través de una chica amiga que corre conmigo, que le vendimos nosotros una casa y que ya lo está trabajando en el supermercado de él. Se llama Pablo Serra. Hay un audio abierto. Sí. Sí. bueno, Ceci, si necesitas más información, después Sí, gracias. te damos. No, gracias por presentar, porque esto no te pasa a vos sola seguramente, así que bueno, Bueno, gracias. gracias, Laura. Por ahí la recomendación es que pidas nuevamente el estudio dentro de 6 meses, un año, por ejemplo. Sin asustar a la persona, aconsejarle, mira, esto puede ser un falso positivo porque no tenés antecedentes, no hay factores de riesgo, pero para quedarnos tranquilos, lo repetimos, si le pedís el estudio a los 6 meses, un año, cuando te parezca que la puede dejar más tranquila a la paciente. Bueno, está bien, Donante. perfecto. Listo. Bueno, Ana, bárbaro, gracias, chicas. chau, Ceci. Chao. Bueno, muy bien. Ana, ¿querías decir algo? Está Está en muteada. silencio. Ana, desmuteate. Estás muteada. Sí, disculpen. No, yo lo que quería por ahí, Laura, era dejar un poquito claro cuáles van a ser las próximas instancias en este espacio de capacitación. Retomaríamos en agosto entonces con lo que es procedimientos operativos estándar, calidad y demás, o por ahí antes de vacaciones de invierno tenemos algo planteado, que sería un martes más o dos. Un miércoles más. No, Un miércoles. por ahora lo que tenemos es dejamos para agosto Está el bien. tema de los POE. Bueno, ¿Sí? sí, Y quería después, dejar un poco, porque como hay mucha gente que participa medio activa
para que quede claro que por ahí ahora en julio no va a haber ninguna propuesta. Nos vamos a recargar con temas interesantes. Seguimos trabajando nosotras en julio y preparamos para agosto y ya tenemos, bueno, hablamos el lunes en la reunión de coordinadores, pero ya tenemos algunos otros temas interesantes. Pero bueno, que nos nutran y sea un feedback, el tema que les interese a los que participan en estas capacitaciones, que nos lo digan. Y los Sí, está llevamos. bueno por ahí que puedan escribir al área de educación propuestas de lo que cada uno, según la complejidad que tenga, advierta que necesite en cuanto a actualizar conceptos y demás, ¿no? Yo lo que ya hablé con Laurita es que los códigos de exclusión están totalmente desactualizados. Eso tenemos que actualizarlo, o creo que me dijo Laura que ya estaban en eso, porque realmente no tiene mucho sentido algunos códigos, ¿viste? No, Cecilia, pero eso está trabajado ya. Lo que pasa es que no tenemos el ok para publicarlos. Bueno. En sí, cualquier momento, por los distintos Están al salir, estamos en trabajo de parto con los códigos. Claro, porque entre que se me está desmenuzando la fotocopia y leo cada cosa y esto es de la no época la de saques de vuelta. para No saques nada de fotocopia, espera un poquitito. Bueno, listo, espero. Me va a agarrar la jubilación, chicas, así que metan la pata. Antes, va a llegar antes. Bueno, los dejo y sigan participando, entren al Classroom, al YouTube, que ya están las clases. La última que se va a subir es esta de VIH de María Teresa, y ya están las del sífilis, brucelosis, estamos al día. Así que bueno, y cualquier cosa, como dijo la doctora Analía Poltroni, nos escriben al área de educación y trataremos de dar respuesta a todos. Los dejo. Gracias a todos.